Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. El tema de hoy es muy importante y tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, y es acerca de la apostasía, el alejamiento, el enfriamiento de la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a tres escrituras. Primeramente Mateo 7, 20 al 23. Mateo 7, 20 al 23. Muy atentos. Dice la palabra de Dios: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ponga mucha atención a la palabra. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de los tiempos finales, Él les habló de muchas señales, pero en los versos 12 y 13 de Mateo 24, Jesús les dio una clave que iba a ser muy preponderante, muy marcada para los tiempos finales, y es la que estamos viendo a través de toda la iglesia alrededor del mundo. Mire lo que dice Mateo 24, 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor? Porque se multiplica la maldad. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Muchos aplican esta escritura para aplicársela a la gente que no conoce de Dios, pero en realidad le está hablando a los discípulos, a los seguidores, porque si no le hablara a los seguidores no diría de perseverar. Un incrédulo no puede perseverar en algo que no ha creído. Las escrituras son escritas al pueblo de Dios, son escritas a la iglesia, es para nosotros. Y mire lo que dice en Primera de Juan 2, en el verso 19. Primera de Juan 2, 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El título de hoy: la iglesia apóstata. En primer lugar, ¿qué es la apostasía? Creo que ya lo hemos estudiado y la gran mayoría entendemos qué es la apostasía. La apostasía es el enfriamiento, cuando la gente se empieza a alejar del Señor poco a poco, gradualmente, y llega el momento en que ya no se congregan, ya no quieren saber más de la palabra, los afanes del mundo los van absorbiendo poco a poco, hasta que se van enfriando y alejando. Y ese es un mal general que está padeciendo hoy la iglesia, pero no sorprende, porque Jesús ya lo había dicho. Ahora, ¿cuáles son las señales de una iglesia apóstata? ¿Cuáles son las señales? Bueno, Jesucristo dio muchas señales en Mateo 24, del 1 al 12, pero en los versos 12 al 14, Él marca dos señales primordiales. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando los discípulos le preguntaron acerca de los últimos tiempos, Él les dijo también que no les tocaba a ellos saber la hora ni el momento que el Padre había decidido en su soberana potestad, pero sí les dio señales de lo que vendría cuando se acercara el tiempo de la apostasía, del alejamiento de los creyentes. No está hablando de la gente de afuera. La gente de afuera ya está fría como paleta. Está hablando de los creyentes. Ponga mucha atención. Esta palabra es para creyentes. Por eso la apostasía habla de los que se enfrían, de los que se alejan. Y el título por eso: la iglesia apóstata. Y les dio señales
acerca de la apostasía, pero algo que marcó fue el enfriamiento del amor, la manifestación del pecado a través de la maldad. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, algunos apostatarán, se apartarán de la fe. ¿Y cómo es que se van a apartar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y también le escribe Pablo a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, esto es contrario a lo que se predica hoy, de que la gente o los ministros predican que va a venir un gran avivamiento, que la gente va a correr a encontrarse con Cristo, que las iglesias se van a llenar. No, Jesús nunca habló de eso. Pablo tampoco habló de eso. Al contrario, él dice que aún los creyentes se enfriarán. Y lo estamos viendo. Gente que aparentaba estar firme, que uno creía que estaban firmes en el Señor, se están enfriando. Y lo estamos viendo. ¿O es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Sí? ¿Cómo reconocemos la apostasía? ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia apóstata? Una iglesia apóstata se endurece frente a la palabra que lo confronta. O sea, cuando hablamos de iglesia hablamos de personas. Y cuando se les confronta con la palabra, ¿qué es lo primero que sucede? Se ofenden. Se ofenden con la palabra. ¿Conocen de esos? De los que se ofenden cuando se les confronta. Los apóstatas, los que se apartan, los que se están enfriando, se resisten a la corrección. Prefieren irse que ser corregidos, que ser disciplinados. No permiten que nadie ni nada altere su proyecto de vida. O sea, les encanta el mensaje en los que Dios apruebe su estilo de vida, donde se les hable de bendiciones, de recompensas, en los que se les promete que Dios va a cumplir todos sus sueños, aunque vivan como vivan. Les encantan ese tipo de mensajes. Pero la Biblia jamás promete eso. Los apóstatas no quieren escuchar de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz, ¿qué significa? Sufrimiento, sacrificio. Ellos quieren oír de éxito, de felicidad, de prosperidad. Y muchas veces la palabra, la oración y la adoración logra tocar las emociones, sus emociones. Pero una vez que regresan a sus casas y siguen sus vidas, siguen como si nada hubiera pasado. O sea, no son librados de su antigua manera de vivir. Los apóstatas aman al Dios de amor, al Dios bueno, a quien le encanta o les encanta que les dé todo lo que a ellos les gusta. Y combinan su amor con Dios con su amor con el mundo, sin tomar ninguna decisión. Y poco a poco su vida se va consumiendo como un cáncer que hace metástasis y cuando menos se acuerdan ya está contaminado todo el cuerpo. Comienzan alejándose y es muy fácil acostumbrarse a los malos hábitos. Usted acostúmbrese a llegar 3 veces tarde a algún lugar y va a llegar tarde. Acostúmbrese a no escuchar el devocional 3 días seguidos, después le va a dar flojera oírlo. Acostúmbrese a no venir al servicio un domingo, 2 domingos, y al tercer domingo, por más que quiera, va a sentir como una planadora que está encima de usted para no venir. Poco a poco, la iglesia apóstata rechaza el arrepentimiento. Y sabemos lo que dice la palabra, que sin arrepentimiento no hay salvación. Así de simple. En el Antiguo Testamento, vayan conmigo a Ezequiel, se refiere a la iglesia de este tiempo, y miren lo que dice Ezequiel 33,
31 al 33. Yo se lo leo, Ezequiel 33, 31 al 33. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Ezequiel 33, 31 al 33. Se lo leo de nuevo. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, o sea, aparentando, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos ¿de su qué? Avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero que dice, no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel termina diciendo, un día todos vamos a estar cara a cara con el Señor, y ese día viene, y viene ya. Y ninguno de ustedes va a poder decir, es que esto yo no lo sabía, sino que ese día van a saber que hubo profeta entre ustedes. Cuando dice profeta no se trata de un adivino, el que les adivinó el futuro, sino de alguien que les habló la palabra de Dios. Ahora, hace unos meses escuché el testimonio de un brujo convertido a Cristo allá en San Francisco del Rincón, y él contaba que él junto a otros brujos, porque aunque no lo crean, en San Francisco hay brujos, vayan a la comunidad que se llama San Ángel, un rancho que se llama San Ángel, cerca de San Francisco, entre San Francisco y Purísima, y se van a asombrar de lo que ven en los carteles. Así como aquí dice, se venden carnitas, se venden camotes, se vende frijol, ahí encuentras, se hacen limpias, se hacen amarres, desamarres y de todo, como si fuera el mercado. Y uno de ellos decía que ellos se organizaban, los brujos se organizaban para visitar iglesias, sobre todo cuando tenían eventos, en busca de los tibios, y que cuando ellos llegaban lo que hacían era observar a la gente y veían a quien no adoraba, a quien no alababa, a quien estaba bostezando mientras estaba el mensaje, los que se dormían, los que estaban así viendo el reloj a ver a qué hora se acababa el servicio, y ese era el blanco de ellos. O sea, lo que andaban buscando eran los tibios. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, cuando leemos de la amonestación de Jesús a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, 14 al 16, mire lo que dice. Apocalipsis 3, 14 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué entienden aquí? Aquí es muy interesante que lo que está diciendo es que le está dando tiempo para arrepentirse. Si observamos bien lo que dice, no dice que ya lo vomitó, no dice que ya lo hizo, sino que lo vomitará, que lo hará si no se arrepiente. O sea, le está dando una salida para su salvación. ¿Cómo? Diciéndole en los versos siguientes del 17 al 19, que le aconseja que compre de él oro refinado por fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no descubra la vergüenza de su desnudez, que unja sus ojos con colirio para que vea, porque él reprende y castiga a todos los que ama. ¿Reprende y castiga a quién? ¿A los que odia? Eso es muy interesante, porque a veces cuando nos vienen pruebas de parte de Dios, que Dios permite, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? ¿Por qué a mí, Señor? Pues porque te ama, porque quiere corregirte, pero no lo entendemos. No lo entendemos. Dice que Él castiga a todos los que ama y los reprende.
y le señala muy categóricamente, dice, sé pues celoso y arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora, ponga mucha atención. ¿Cuál es una de las señales más claras de la apostasía, del enfriamiento? Estamos hablando de los creyentes, recuérdelo. ¿Cuál es una de las señales más claras de la apostasía, del apartarse de la fe, del enfriamiento? Lo que hemos estado estudiando en los devocionales, la pérdida del temor de Dios. Cuando la gente no tiene temor de Dios, hace barbaridad y media. Y se los digo por experiencia, por esta etapa que estamos pasando ahora, post-mortem de mi madre, uy, uy, uy. Cuando la gente no tiene temor de Dios, hace barbaridad y media. Gente caída de la gracia, sin conciencia. Isaías 66:2, el Señor habla y afirma y dice, mire lo que dice, Isaías 66:2. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En 1 Corintios 10:23, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Tú puedes hacer lo que te venga en gana, pero no todo te va a edificar. Tenemos libre albedrío. Estos versículos nos dan a entender que la pregunta no es, pues, ¿qué tiene de malo eso? Pues, ¿qué tiene de malo? Sino lo que Dios espera de nosotros es que nos preguntemos, ¿conviene esto? ¿Me va a edificar esto? ¿Agrada a Dios esto que voy a hacer? ¿Me acerca más a Él? ¿Puede el Señor sentirse contento conmigo como hijo con esto que voy a decir o hacer? O sea, en toda la Biblia se nos dice que fuimos creados para la gloria de su nombre. Isaías 43:7, Isaías 43:21. Por lo que todo en la vida de un hijo de Dios, de todo aquel que ha reconocido que es pecador y que ha recibido a Cristo en su corazón, que se ha arrepentido, no que ya no peque, vamos a seguir pecando, tiene la dirección muy clara, como Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 10:31, y dice, lo que comas o lo que bebas, cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. O sea, no importa lo que hagas, ya sea trabajar, comer, hablar o cualquier otra cosa, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. De manera que los que te vean actuar, glorifiquen a Dios por tus buenas obras. ¿Qué no dijo Jesús eso? Alguien lea por favor Mateo 5:16. Que lo encuentre, léalo. Mateo 5:16. ¿Qué dijo Jesús? Que lo encuentre, léalo. ¿Qué dice? Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Sí? Para que viendo que tu luz brille, para que todos vean, dice la Reina Valera, las buenas obras que haces, para que todos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Yo el viernes que llegamos del hospital, no sé a cuánto les pasó eso, pero yo venía con una satisfacción, me sentía como pleno, lleno, le decía a Isabel, cuánta falta nos hacía venir al hospital. Se siente uno pleno, se siente uno lleno. Y ahí es cuando veníamos, fue cuando el Señor me dice, mi pensamiento, y lo venía comentando con el hermano Guille y con Isabel, le digo, ahora entiendo cuando los discípulos, cuando Jesús estaba platicando con la samaritana en el pozo, le dijeron, oye, ¿no tienes hambre para traerte algo de comer? Y Jesús les dijo, no, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Déjenme platicar con esta mujer para compartirle el evangelio. Y es como yo lo entendí, de verdad. Cuando uno comparte la palabra es como si tú te retroalimentaras tú mismo y quedas satisfecho, quedas con una paz, una tranquilidad. Por eso es tan hermoso, y eso es lo que se refiere en Mateo 5:16.
que los creyentes debemos ser un tipo de comunidad especial que transforme el lugar donde vive, donde trabaja, donde estudia, donde juega, porque para eso fuimos llamados, para ser la sal y la luz del mundo. Y en el contexto de esta escritura que acabamos de leer, la iglesia de este tiempo debe de ser eso, como Jesús lo dice en Mateo 5:13 al 15. Ustedes son la luz, son la sal, brillen. Pero ¿por qué se está apartando la gente? Porque el amor se está enfriando. Si se te enfría el amor por Dios, pues lógico, se va a enfriar el amor por el prójimo y por ti mismo. Y después andas todo deprimido, todo triste, que no te calienta ni el sol, porque te empezaste a enfriar. Es una consecuencia, así como la palabra dice que el primer mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo, y como consecuencia me amo a mí mismo, pues es lo mismo. Cuando dejas de amar a Dios, te dejas de amar al prójimo, y como consecuencia te dejas de amar tú. Ahora, en Apocalipsis 3:20, una escritura que a veces sacamos fuera de contexto, el Señor le está hablando a la iglesia, a los creyentes, a los que ya escucharon de su palabra. Y Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y también dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, de alguna manera, el Señor está diciendo que aunque en este momento seas tibio, seamos tibios, hay esperanza todavía para encender ese fuego que está en nosotros. Si es que eres celoso y te arrepientes para seguirlo. Ahora escuchen muy bien esta serie de preguntas, o esta pregunta, va a haber muchas preguntas. Escuchen muy bien. ¿Qué es lo que mantenía firme en la fe a la iglesia en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos narra la vida de la iglesia, pero había un ingrediente especial que los mantenía firmes. Unos pueden decir el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo los guiaba. El amor, sí, porque compartían todo lo que tenían y no había necesidad entre ellos. La comunión, sí, porque se reunían, no dejaban de congregarse. Pero había algo especial que los mantenía firmes. De dejar de congregarse, de seguir unidos a pesar de las persecuciones, los sufrimientos. ¿Y qué era lo que los mantenía firmes? ¿Qué es lo que los sacaba adelante a pesar de las pruebas en el libro de los Hechos? A pesar de los sufrimientos, las persecuciones. Y sobre todo, ¿qué es lo que los protegía para no enfriarse, para no alejarse, para no apostatar, abandonar su fe? ¿Por qué tenían esa comunión tan íntima con Dios? ¿Qué era lo que fomentaba esa comunión con Dios? Que los ayudaba a sobresalir sobre cualquier problema. ¿Podemos decir el amor a Dios? Sí, pero había algo, un ingrediente especial. El poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo, sí, pero había algo. Escuche bien, todo se resume en 4 palabras, que es lo que nos hace falta a nosotros. El temor de Dios. ¿El qué? Si tú tienes temor de Dios, si yo tengo temor de Dios, esté en el lugar que esté, voy a tener temor de Dios. Por ejemplo, si alguien me invita a hacer algo ilícito, si tengo el temor de Dios, le voy a decir que no. Si alguien me invita a mentir, a engañar, a hacer fraude, le voy a decir que no, porque el temor de Dios está en mí. Si alguien me invita, y esto lo digo con mucha responsabilidad, sin señalar a nadie, a que ocupe el día del Señor, que es el domingo, es un solo día. Bueno, ni un día, son unas pocas horas que le dedicamos a Él, pero lo ocupes en otra cosa. Si tengo el temor de Dios, le voy a decir, espérate, hay tiempo para todo. Eclesiastés 3, 1 al 11 dice que hay tiempo para todo.
podemos organizar nuestro tiempo. Pero si no existe el temor de Dios, porque el temor de Dios es lo único que nos ayudará a mantenernos enfocados y en comunión íntima con Dios. ¿Qué dice el Salmo 25:14? A ver, alguien léalo. Mire, este salmo está hermoso. Y aprendas esa escritura de memoria. Quiero que usted lo lea. Yo me lo sé de memoria, pero quiero que usted lo lea. Y si pueden, léanlo todos. Salmo 25:14. ¿Qué dice? A la cuenta. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. De quienes lo honran. Ahora escuche cómo la honra y el temor de Dios van de la mano. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Alguien la tiene? ¿Qué dice? La comunión íntima, ¿de qué? ¿Con quién es? ¿Con quién es la comunión íntima del Señor? Con quienes le temen, con quienes lo honran. Y a ellos les dará a conocer. O sea, no se lo revela a todos, ¿se da cuenta? Hay un requisito para que Dios te revele. ¿Y cuál es? Que le temas, que lo honres. Pero si no lo haces, si lo buscas solo cuando tienes problemas, ¿qué distinguía a los primeros creyentes en la iglesia? Escuche estas escrituras. Lo que predominaba y distinguía a los primeros creyentes. Escúchelas. En Hechos 5:5 dice, y vino gran temor de Dios sobre todos los que lo oyeron. ¿A qué se refiere aquí en Hechos 5:5? A un matrimonio que cuando fue confrontado por Pedro, que mintieron acerca de una ofrenda y cayeron muertos los dos, dice la palabra que vino temor a la iglesia, que dijeron, no, ya nos dimos cuenta de que no es bueno mentir delante del Señor, porque vamos a caer muertos. Imagínense si eso todavía aplicara hoy en día. ¿Cuántos muertos no tendríamos los servicios los domingos? Ya no habría iglesia. Ya no habría iglesia, es la verdad. ¿Quién no miente? ¿Quién puede decir, yo no miento? Todos somos mentirosos. Todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que nos arrepintamos. Por eso el Señor dice en 1 de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos. Esa es la condición. Él te va a perdonar si lo confiesas y te arrepientes. Porque si dices que no tienes pecado, dice que lo hacemos mentiroso a Él. Y en Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Ahora, ¿por qué creen ustedes que crecía y se fortalecía la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Qué era lo que los edificaba, lo que los fortalecía? ¿Saben lo que significa edificar, no? Poner un fundamento firme, sólido. Alguien lea, por favor, Hechos 9:31. Miren lo que las edificaba a la iglesia en el libro de los Hechos. Eso es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. No son los números lo que busca el Señor. No es una iglesia grande, numerosa, sino gente temerosa de Él. ¿Qué dice Hechos 9:31? Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Se da cuenta? Eran edificadas como andando en el temor del Señor. ¿Sí? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué es lo primero? El temor del Señor, y después entraba en función el Espíritu Santo. Cuando hay temor de Dios, el Espíritu de Dios obra. Cuando no hay temor de Dios, olvídate de que el Espíritu te guíe. Esto es para entendidos. ¿Qué sucedió cuando Pablo llegó a Éfeso? ¿Qué sucedió? Vayan conmigo al libro de Hechos 19:11 al 17. Ponga mucha atención, es muy reveladora esa escritura. Hechos 19:11 al 17. Se lo leo, dice,
Y esto fue en 11 al 17, ¿verdad? A ver, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, recuerde que eran 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. Y dice, y esto fue notorio, fue notable a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. ¿Y qué dice? Como consecuencia de eso, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice que tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y lo más impactante, ¿qué fue lo que produjo ese temor? ¿Qué vino como resultado de ese temor? Aquí está lo interesante, miren. Si leemos en los siguientes versículos del 18 al 20, y muchos, después de que vieron de que los demonios hablaron por medio de ese hombre y que identificaron quiénes eran de Cristo y quiénes no, porque conocían a Pablo y conocían a Jesús, la gente que vio eso tuvo temor de Dios. ¿Y a qué los llevó ese temor de Dios? Pues a lo que nos debe de llevar a cada uno de nosotros. Dice en el verso 18 al 20, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, ya eran creyentes. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, o sea, los tenían guardados ahí, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero ¿qué tuvo que suceder? Que el Señor tuvo que descubrir al diablo para que viniera temor a la gente y se arrepintieran. El apóstol Pedro nos dice cómo es que debemos vivir mientras estamos aquí en la tierra. Y miren lo que dice en Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17 dice: vivamos en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Se está refiriendo todo el tiempo que estemos en la tierra. Debemos vivir en el temor de Dios, no en el temor a Dios. Eso ya lo hemos estudiado y no vamos a recalcarlo otra vez. Escuchen los devocionales. Una cosa es el temor de Dios que Él nos imparte en el corazón, como dice Jeremías 32, 38 al 39. Otra cosa es el temor a Dios, que los hombres quieren que le tengas temor a Dios, haciendo mandas, pagando penitencias para que no te castigue. Es muy diferente. Pedro dice que tenemos que tener el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, la marca distintiva de un mundo que rechaza a Cristo y que se está apartando de la fe es como dice Romanos 3:18. No hay temor delante de sus ojos. Recuerde que la carta a los romanos fue escrita a la iglesia. Mientras que la palabra de Dios nos exhorta, como dice en Apocalipsis 14:7, que temamos a Dios y le demos gloria. O sea, el temor de Dios no es una opción para unos pocos cristianos especiales, sino que es fundamental para todos los que dicen que Cristo es su Señor,
y que somos seguidores de Él, que pertenecemos a la iglesia que Él instituyó, que Él fundó, por la cual dio su vida y la amó, como dice Efesios 5:25, que el Señor amó de tal manera a la iglesia que dio su vida por ella. Que nuestro profundo deseo sea como lo dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, Señor? Pero les pregunto, ¿de verdad existe el temor de Dios dentro de la iglesia? ¿Existe? Por eso se está enfriando el amor. Ahora, muy atentos. Pero entonces, ¿cómo recuperamos el modelo que el Padre y Jesucristo establecieron? En el libro de Génesis, ponga mucha atención, esto es para entender el contexto. En el libro de Génesis, Dios nos revela que nos creó a su imagen y semejanza, que el pecado nos separó de Él, de su voluntad y del propósito por el cual fuimos creados. Por el pecado fue como el ser humano perdió la imagen que nos fue dada por Dios, que es 3 veces santos. Romanos 1:23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y eso es muy fácil de verlo. Por ejemplo, todas las imágenes de los santos, ¿de quién tienen imagen? De caballos, de burros, de humanos, de personas. ¿O no es así? Todos los santos que se veneran, que se les hacen fiestas, los santos patronales, ¿tienen imagen de quién? De hombres. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. O sea, es importante entender este proceso. Cuando Romanos 3:23 afirma y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que nos está diciendo es que el crimen contra el Dios Santo es el pecado. El querer ser igual que Él, el quererte gobernar por ti mismo, el querer vivir independiente de Él, el querer hacer tu propia voluntad, sin buscar la voluntad de Dios. Y que todo crimen, si el pecado es el crimen contra Dios, pues todo crimen, para ser justificado, debe cumplir con su sentencia. Y en este caso, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Es qué? O sea, la sentencia del pecado es la muerte. Así. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Es fuego consumidor, perdón. Y una deuda con la justicia no se paga con amor. Imagínense que tú vas delante, te dan una infracción de tránsito, supongamos, porque te pasaste un alto o X, y llegas allá a pagar tu deuda y le dices, ay, señorita, vengo a decirle que la quiero tanto, la amo tanto porque soy cristiano, y vengo a decirle que, pues perdone mi infracción, pero no le voy a pagar, solo vine a decirle que la amo tanto. ¿Qué crees que te va a decir la secretaria o la persona que te atienda? ¿Qué te va a decir? Aquí va a pagar. Porque hay una sentencia que pagar. Y no es por amor. Por eso, nosotros debemos entender que Jesucristo, lo que Él hizo, Él lo hizo por amor, pero Él pagó. Sufrió. No fue gratis. Dice Isaías que su rostro fue tan desfigurado que no había semejanza de hombre, quedó hecho una machaca de carne ensangrentada. No es como lo vemos así en las imágenes, con una cruz así, 3 gotitas escurriéndole, sus chapetitos así, y poniendo la cara de yo no fui. No, quedó irreconocible. Él tuvo que pagar. La deuda tenía que ser pagada. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y por eso Dios proveyó un cordero a su propio hijo que muriera en nuestro lugar, que pagara la sentencia. ¿Qué dice Romanos 5:18 al 19? Alguien léalo, por favor. Romanos 5:18 al 19. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El hijo de Adán puso bajo
los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. O sea, Jesús llevó el pago del pecado, la ira de Dios en una cruz por amor a nosotros, para que todo aquel que vaya a la cruz de Cristo se encuentre con el amor del Padre. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No pecador, muy diferente. Una cosa es de que el Padre cargara en su Hijo todo el pecado del mundo. Es muy diferente a que Cristo haya sido pecador. Él jamás pecó. Dice otra vez, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ¿qué quiere decir esto en palabras entendibles? Que cuando el Padre mira a la cruz y ve a su Hijo, te ve a ti. Ve a Cristo en un acto de sustitución. Cristo muriendo en nuestro lugar. Ahora muy atentos aquí, Ahora y a través de Cristo podemos volver al Padre y recuperar su imagen en nosotros, la misma que el pecado nos arrebató. ¿Cuál es el propósito principal del Padre para cada uno de nosotros? Nunca se les olvide esto, ¿Cuál es el propósito principal del Padre para con cada uno de nosotros? Fíjese lo que estoy diciendo, del Padre, no estoy diciendo de Cristo. ¿Cuál es el propósito principal del Padre para con cada uno de nosotros? Nunca se les olvide esta escritura, Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Ahí nos traza un camino. ¿Qué dice Romanos 8:29? ¿Qué dice? A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Desde antes el Señor te predestinó para que fueras como ¿quién? Como Cristo. Para que fuéramos como ¿quién? Como su Hijo. Él es nuestro modelo, o sea, ya nos trazó un camino. Nos dice, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va a venir a mí si no es a través de Él. Pero te tienes que parecer a Él, tienes que ser como Él, tienes que tener el carácter de Él, tienes que tener el amor de Él, porque solo a través de Él vas a llegar a mí. Como dice San Juan 14:6. Jesús no solo venció a la muerte, consumando nuestra salvación, sino que en Él nos presentó un modelo y su directiva, su directriz es arrepiéntanse de sus caminos y síganlo a Él. Jesucristo mismo dijo en Lucas 9:23 que tomáramos la cruz diariamente y lo siguiéramos. O sea, solo en Jesús encontramos el modelo para recuperar la imagen en nosotros en la cual fuimos creados. Y de esa manera jamás nos vamos a apartar de la fe, jamás vamos a apostatar, porque cada día lo que trataremos de hacer es parecernos más a Jesús. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito o el verdadero propósito divino para el cual fuimos creados, escogidos? Pues lo acaba de leer Carlos, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Por eso nos decimos hermanos, por eso nos llamamos hermanos, porque Él es nuestro modelo, nuestro hermano. ¿Nunca se habían preguntado eso? Bueno, ¿por qué se llaman hermanos? ¿Por qué se dicen hermanos y hermanas? Porque tenemos un hermano mayor
y es nuestro modelo, y es Jesucristo. Cuando nos decimos hermanos y hermanas, es porque estamos tratando de parecernos a nuestro hermano mayor. Ahora, si el propósito eterno de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo, queda claro que entonces nuestra vida en la tierra se trata de seguir un modelo, ¿o no es así? ¿Y cuál es ese modelo? Cristo. Pablo dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí en este punto podría uno preguntarse, bueno, pero si Dios es espíritu, si no lo vemos, ¿cómo podemos imitarlo? Porque muchos dicen, pero ¿cómo lo vamos a imitar si ustedes dicen que Dios es espíritu? Y si no lo vemos. El apóstol Juan lo explica hermoso en Juan 1:18. Mire lo que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando tú lees de Cristo en los evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, que Cristo es la revelación de Dios, tienes ahí el modelo para seguirlo, leyendo lo que Él hizo, lo que Él hacía. Hay una escritura muy interesante, nunca se les olvide, Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te conté o te comencé a hablar acerca de todas las cosas, fíjese el orden, que Jesús hacía y enseñaba. ¿Cuál era el orden? Primero hacía y luego enseñaba, para que siguieran ese modelo. Nosotros estamos al revés, enseñamos mucho, pero la gente dice, no, es que tú hablas de una cosa, pero no sigues lo que hablas, eres bien incongruente, porque no seguimos el modelo correcto. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay varios pasajes que respaldan de que Cristo es la imagen del Dios invisible y que es nuestro modelo. Por ejemplo, mire, Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Juan 1:14 dice que Jesús es el verbo hecho carne. Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Segunda de Corintios 4:4 dice que Jesús es el evangelio de la gloria de Cristo, es la imagen de Dios. Colosenses 3:10 dice que nos revistamos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En una ocasión, un discípulo le preguntó a Jesús, Felipe, muéstranos al Padre. Y el Señor mismo le dijo, ay, Felipe, Felipito, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me vio a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:9. O sea, no se trata de lo útil que podamos ser, ni del éxito que podamos alcanzar. Se trata de que tú y yo seamos moldeados, transformados a su imagen. ¿Qué dice Primera de Corintios 11:1? Ponga atención aquí. Esta escritura es muy reveladora. Primera de Corintios 11:1. A ver, alguien la lee mientras tomo agua, ¿eh? Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Esa versión lo dice hasta más claro, ¿eh? La versión Reina Valera dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero esa se entiende mejor. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que de la misma manera que Él imita a Cristo, que lo hagan los demás. O sea, si lo aplicamos a nosotros, lo que está diciendo es que de la misma manera
que estamos imitando a Cristo, los demás hagan lo mismo. Ahora, lo que dice es: imiten mi forma de imitarlo, sigan mi ejemplo. ¿Qué significa entonces, entendiendo esta escritura? Pongan mucha atención. ¿Qué significa entonces, entendiendo esta escritura, anunciar el evangelio? ¿Qué significa? Pues el evangelio es esencialmente que la gente vea a Cristo en ti. ¿O no es así? Pero ¿de verdad ve a Cristo en nosotros la gente? Es esencialmente mostrar a Cristo. Porque como dice Pablo en Gálatas 2:20, ¿qué dice Gálatas 2:20? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Ahora, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De eso se trata el evangelio. Ahora la identidad de la iglesia está vinculada, unida al modelo. Ya no se trata solo de palabras, sino de vida. Como Jesús dijo en Juan 6:63, miren, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Lo único que va a transformar a la gente es la palabra de Dios, no tus palabras. Es la palabra de Dios. Las palabras, dice, que yo les hablo son espíritu y son vida, en Juan 6:63. O sea, la vida del modelo a seguir, que es Jesús. En su vida religiosa, los judíos, ellos no tenían problema con la palabra, porque ellos eran estudiosos de la palabra, del Torá, del Corán, de todos los rollos de la ley. Ellos tenían conocimiento de la palabra, pero incluso cumplían todos los ritos, dogmas establecidos ahí en la palabra. Pero cuando la palabra se hizo carne, cuando apareció el modelo Jesucristo, decidieron matarlo. Hoy hacemos lo mismo. Seguimos ritos, tradiciones, pero no dejamos que el modelo viva en nosotros. Queremos vivir nuestra propia vida, pero ya no vivimos para nosotros. Vivimos sin amor, porque si vives sin Cristo, pues no vives en amor, porque Dios es amor. La palabra sin vida en el espíritu, sin amor, es legalismo. Ahora aquí viene la parte central, miren, para concluir. Mucha atención. Si no entendieron todo lo demás, entiendan este punto principal. Cuando Juan, el apóstol Juan, afirma que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, él nos está diciendo que el amor es la marca distintiva del cristianismo, la única señal que nos identifica como hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Se lo vuelvo a repetir la pregunta, Piensen poquito. Aquí está profundo esto. Cuando Juan afirma que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, nos está diciendo que el amor es la marca distintiva del cristianismo. La única, escuche bien, la única señal que nos identifica como hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque es la única señal que nos identifica como hijos de Dios. Piensen, les doy una pista. Al principio leímos, cuando comenzamos el estudio, leímos una escritura muy interesante, Mateo 7:20-23, por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque en aquel día muchos me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les diré, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero dice que hicieron las cosas mal. No, las hicieron correctas, en el nombre correcto. Pero hacía falta la marca distintiva, la única señal
que nos identifica como hijos de Dios. Por eso dijo él, por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:23 dice que el fruto del Espíritu comienza con el amor. ¿Comienza con qué? Ahora saben ustedes por qué. Porque el amor es la marca única, distintiva de los verdaderos creyentes. ¿Saben por qué? Agárrese con esta respuesta. Porque el amor es lo único que el diablo no puede imitar. ¿Sí me entendieron? Porque el amor es lo único que el diablo no puede imitar. Te puedes encontrar con gente que habla de Dios, que incluso predica de Dios, pero lucra con el nombre de Dios, abusa de la gente, los maltrata, saca provecho de ellos, porque no lo aman en realidad. Hacen lo que Satanás. O sea, Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, igual que los hombres, dice que se visten de piedad. Puede Satanás hacer milagros, sanidades, para engañar. Puede hacer muchas cosas, como leímos en Mateo 7:20 al 23. Los hombres igual, pero no pueden mostrar amor, porque no pueden amar. Satanás no puede amar y tampoco puede imitar el amor. Por eso Juan lo dice muy claramente, mire. A ver, ¿qué dice primera de Juan 4:20 al 21? ¿Alguien más lea? Primera de Juan 3:10. Dos escrituras para que quede claro que si tú dices que eres creyente, pero no amas al prójimo, eres un hijo del diablo. Y ahorita lo va a saber por qué. A mí de veras me extraña cuando gente que dice que es cristiana de por aquel rumbo, que dice que son creyentes y tienen su templo, su edificio muy bonito, pero que nos odian y su deseo es de que nos corran de aquí, que nos expropien el terreno de aquí, pero predican de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la marca distintiva del cristianismo, que es el amor? ¿Cómo es posible que tú, que te dices cristiano, no muestres ni una pizca de compasión por los demás? Mira lo que dice primera de Juan 4:20 al 21. ¿Quién lo lee, por favor? Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Es qué? Un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se da cuenta? Ahora, mire lo que dice. El que no ama a Dios no puede amar a su hermano. Y quien no ama, ¿de quién es hijo? Mire lo que dice primera de Juan 3:10. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así de simple. Entonces, si tú no haces justicia y no amas a tu hermano, ¿eres hijo de quién? Dígalo sin temor, la palabra lo dice. ¿Eres hijo de quién? Así te reúnas, te congregues, alabes, cantes, llores, moques, gimas, te vayas de rodillas a donde quieras, pagues penitencias, hagas mandas, pero por los frutos se conoce. Todo aquel que no ama a su hermano y no hace justicia es hijo del diablo. La palabra es muy clara. Define quién es Dios, quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Pero para amar, para poder amar, necesitamos nacer de Dios. Y para nacer de Dios, necesitamos morir al yo. Para nacer de nuevo, necesitas morir a tu vieja naturaleza. ¿Sí se entiende o no se entiende? Ahora, llévense esto en su corazón. Ay, Señor,
Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único que puede presentarnos al Padre. Él es el camino que conduce a Dios. Y dice camino, no dice caminos. No dice que es un ticket, un boleto de entrada que podemos tirar cuando ingresemos a algún lugar. Jesús es el camino para transitar, para caminar, para llegar al Padre. Y de esa manera podemos afirmar que Jesús vino al mundo para que los hombres conociésemos a Dios. Es más, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la verdadera vida eterna? Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Y sabemos también que los que van a Jesús, el Padre los declara sus hijos. Alguien lea, por favor, Juan 1:12 al 13. ¿Qué dice? Juan 1:12 al 13. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 1:12 al 13? Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. O sea, ¿somos hijos de Dios por voluntad del hombre o por la voluntad del Padre? Por la voluntad del Padre. Y es el propio Jesús quien nos enseña cómo serlo y cómo seguirlo. ¿Y cómo es? Solo hay una manera. Lucas 9:23. Él dijo, el que quiera venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Muera al yo pienso, al yo siento, al yo quiero. Vengan conmigo a la cruz y mueran en ella. Esa es la única manera en que podemos vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Es la única manera en que yo y tú podemos vivir nuestra vida con Jesús. Pablo decía nuevamente en Gálatas 2:20, con Cristo estoy. No dice estaré ni estuve, estoy, tiempo presente, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, si le conocemos, si nacemos en Él, pues entonces estaremos capacitados para amar como Él ama. Es imposible hablar en un estudio como este de 1 hora de todos los atributos de Dios y de Jesús. Pero quédense con esto, escuchen muy bien. Si Jesús es el modelo al que fuimos llamados a imitar, pues conocerlo significa saber cómo es su forma de ser, de actuar, de pensar y distinguir la manera en que Él ama. Por eso tenemos que leer la palabra. Ahora, escuchen esta pregunta. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Solo por decirlo? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Solo por decir yo amo a Dios. Si tú le preguntas a la gente, todos te van a decir sin excepción que aman a Dios. Pero ¿cómo te das cuenta si alguien ama a Dios o si tú mismo amas a Dios? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo puedo saber yo que amo a Dios? Yo puedo decirlo, tal vez te puede engañar a ti de que amo a Dios. Me puedes ver llorar, cantar, moquear, gemir, hacer miles de cosas, predicar, hablar de Él, incluso hacer buenas obras con la gente. Pero, ¿cómo saber que amamos a Dios? Ay, es que se muestra el amor con el prójimo, sí. Pero hay algo más profundo para poder mostrar el amor. Espero que me entiendan. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Solo por decirlo, nunca se les olvide esta escritura. Alguien lea Juan 14:21. Jamás olviden esa escritura. Juan 14:21. ¿Qué dice? Escuche bien. Ahí te das cuenta quién ama a Dios y quién no lo ama.
El mismo Jesús lo dijo. Miren, el que me ama es este. No dijo el que hace obras, el que se sacrifica, el que da su vida por él. No, no dijo nada de eso. Tenemos que aprender a amar de la misma manera en que Dios lo hace, en que Jesús lo hace y cómo nos enseñó. ¿Quién lo lee, por favor? San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A ver, otra vez, Alfredo, pero dilo así, como si estuvieras saboreando un chile relleno con queso cotija, de ese seco que huele a patrullas, de ese sabrosón de Zamora, Michoacán. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ese qué? Ese es el que me ama. Ah, caray. Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí se entiende. A ver, ¿cómo dice Carlos? El que recibe mis mandamientos y los obedece, Ah, más claro. demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. ¿Se da cuenta? No es solamente decir, sí, amo a Dios, yo temo a Dios, yo quiero a Dios, yo hago todo por Dios, todo lo que hago, pero quebranta los mandamientos. Porque odias a tu hermano, no te hablas con tu hermano. Y dice la palabra que el que odia a su hermano es un homicida, lo compara con un asesino. Así de simple. Tenemos que aprender a amar de la misma manera en que Dios lo hace, no solo de lengua. Por eso, Pablo nos dice en 1 Corintios, una guía que estudiaremos el próximo domingo, incluso les adelanto el título del otro domingo. No son las señales de poder, sino el amor. Ahora, vuelvo a preguntarles, y con esto termino. ¿Por qué el amor es la marca que debe de distinguir al que se dice cristiano? ¿Por qué el amor es la marca distintiva del cristianismo? ¿Por qué el enfriamiento de ese amor es la marca distintiva de la apostasía, de alguien que ya se está enfriando? Llévense estas escrituras en su corazón, escúchenlas bien. Primera de Juan 3:10, la que leímos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Diablo. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Lo acabamos de leer en Juan 14:21, pero Primera de Juan 3:14 nos lo aclara mejor. Primera de Juan 3:14. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, sigue muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿cómo demostramos ese amor? Primera de Juan 3:17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. ¿Por qué el amor distingue o debe distinguir al cristiano? Primera de Juan 4:7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, pues debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y escuche esta última. Esta está interesante.
Se van a quedar pensando, ¿eh? Escuche bien la pregunta, es la última pregunta. Y quiero dejarlos así, intrigados, pensando, meditando durante la semana. Yo ahora que falleció mi madre, pienso muchas cosas, pienso mucho acerca de la muerte, mucho, mucho. Y escuchen esta última pregunta. ¿Qué es lo que nos dará confianza cuando muramos y seamos juzgados por Cristo? Porque Cristo es el que nos va a juzgar. Dice la palabra que el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo. Jesucristo dice en Mateo 25:31 que cuando Él venga junto con todos sus ángeles a juzgar a todas las naciones de la tierra, el que nos va a juzgar es Cristo. Pero escuchen otra vez la pregunta. No se pierdan. Llévense esto en su corazón. ¿Qué es lo que nos dará confianza cuando te mueras? Cuando me muera. Cuando esté frente a Cristo siendo juzgado por Él. ¿Qué es lo que me dará confianza? Primera de Juan 4, 17 al 18. Escuche bien, porque a veces esa escritura la sacamos fuera de contexto. Primera de Juan 4, 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entiéndalo bien lo que está hablando. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Una última escritura para leerla a todos. ¿Cómo lo entiendo? Muy sencillo. Pónganse de pie y vamos a leer todos Primera de Juan 4, 19 al 21. Primera de Juan 4, 19 al 21. Primera de Juan 4, 19 al 21. ¿Ya la encontraron? Primera de Juan 4, 19 al 21. A la cuenta de 3 la leemos todos así como si fuera corito de kinder. 1, 2 y 3. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que nos ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La palabra se predica sola. ¿Sí se entendió lo que dice? ¿Qué le vas a decir a Jesús cuando estés frente a Él y que te mueras en odio, en amargura, en coraje, con falta de perdón? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, en primer lugar, no vamos a estar delante de Él. Vamos a estar delante de un juicio donde Él nos va a leer la sentencia. Nosotros no podemos ocultarnos de Él. Él todo lo sabe. Todo lo conoce. Por eso hoy, pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas. No dejemos, como yo le dije a mis hermanos, y este estudio lo escuchan algunos de mis hermanos que se los mando. No dejemos que lo material nos separe de lo espiritual. El que tenga oídos para oír, oiga. Conozco que todo lo puedo, que mi pensamiento
pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Levante las manos y dígale a él: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Señor, hoy venimos delante del trono de la gracia, desnudos espiritualmente, Señor. Nada podemos esconder. Que hoy salgamos de tu presencia lavados por la sangre tuya, Señor, porque todo lo puedes y todo lo sabes. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Cuando Jesús en San Juan 4 se encontró con la mujer samaritana, ahí en ese pozo, la samaritana, si somos observadores, como que lo quiso enredar al Señor, diciéndole: pues mira, es que los judíos adoran allá y allá, pero nosotros adoramos también. Y el Señor le dijo: ay, mujer, mira, ¿por qué no llamas al marido que tienes? Es que no tengo marido. Y el Señor le empezó a descubrir sus pensamientos y sentimientos oscuros. Le digo: tienes razón, no me estás hablando de adoración, no trates de enredarme, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido. Así es de que ponte a cuentas primero. Parafraseando es lo que le digo. Pues hoy es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor y reconocer lo que le dijo esa samaritana. Son palabras profundas, transformadas en un canto. Hoy levante sus manos al cielo. Este canto está hermoso, muy sencillo, pero bien poderoso. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva,
pongámonos a cuentas y digámosle, Señor, ya no quiero beber de esa agua del mundo, sino de ti, Señor, para hablar verdad, para dar fruto de amor, Señor. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dígale bien fuerte, dame agua viva, llena hoy mi sed. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Una vez más dígale, dame agua viva, llena hoy mi ser. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna, Señor. Quiero beber del agua de vida eterna. Dígale bien fuerte una última vez con su voz. Quiero del agua de vida eterna. El salmista decía que cuando nuestra alma aprende a bendecir al Señor, es la única manera en que Él perdona todas nuestras iniquidades, en que sana todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y es la única manera en que Él rescata nuestra vida del hoyo. Mire este salmo lo que dice. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, te damos gracias por esta tarde hermosa, maravillosa. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es una espada que parte y discierne los pensamientos y es un martillo que desmenuza, Señor. Y hoy, Señor, tú nos has desmenuzado a cada uno de nosotros. Así como el alfarero toma el barro y lo hace de nuevo, así que estás haciendo con cada uno de nosotros.
Señor, queremos estar en esa mesa donde el alfarero que eres tú toma, Señor, todo nuestro ser y lo haces de nuevo. Queremos estar contigo, Señor, en el taller del Maestro, porque el único que nos puede hacer de nuevo eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos seguidores tuyos, Señor. Señor, y que cuando se escuchen esta palabra, los que no están hoy, que tú les hables, Señor, y que entendamos, Señor, que la apostasía la estamos viendo, que corremos peligro, pero tú nos das tiempo, aun cuando estamos en tibieza, como lo aprendimos hoy, porque eres un Dios de misericordia. Que tú tengas misericordia de cada uno y que volvamos a ese primer amor, como tú nos mandas, Señor, en tu palabra, Señor, en ese libro tan hermoso de Apocalipsis. Te damos toda la gloria y toda la honra, y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte, fuerte al Señor, bien fuerte. Dios los bendiga. Vamos a poner la silla a las mesas.